Entonces, segunda parte, nos vamos a enfocar en una sola estructura, que vendría siendo la tiroides. Y con respecto a esta estructura, voy a hablar a mayor profundidad, no tan superficial como con la de las hipófisis, sino en sí ya cómo funciona la parte de las hormonas tiroideas, y nos metemos con una sola enfermedad de tiroides, que viene siendo enfermedad de Graves. Entonces, primero, esta estructura, la tiroides, que hace parte de todo el eje endocrino del cual les estaba hablando, esta glándula sirve para sintetizar dos hormonas. El nombre de estas son dos hormonas, T4 y T3. La T4, ¿qué otro nombre tiene? Tiroxina, con X. Es tiroxina. Y la otra es T3, que es tres yodos pegados a una tironina, la triyodotironina. Es la acción final de la glándula tiroides es producir este par de sustancias. ¿Y este par de sustancias para qué sirve? Son aminoácidos con yodo, y este aminoácido con yodo va a servir para regular la tasa metabólica corporal. Una palabra que ustedes oyen mucho ya en el mundo clínico, es un metabolismo. Es como yo utilizo los tres macronutrientes, como utilizo glucosa, como utilizo proteínas, como utilizo lípidos para poder obtener energía. Entonces, allí es donde reside el funcionamiento de eso. El metabolismo es cambio, es proceso. Y acá, ¿qué sucede con esta glándula tiroidea? Que al igual que como estábamos viendo con las hormonas de crecimiento, pues, podría yo tener un incremento en su funcionamiento, altos niveles de hormonas tiroideas, o podría tener pocos niveles de hormonas tiroideas, ya sea que esté a la alta o a la baja, el cuerpo pues, se podrá ir adaptando y va a ir pudiendo producir diferentes síntomas. Primero, anatomía. Entonces, la glándula tiroides es una glándula endocrina que está en la parte anterior del cuerpo. Si se tocan este cartílago que vendría siendo el cartílago tiroides o la nuez de Adán, este que está aquí, que tenemos mayor proyección los hombres, y sigue bajando, va a existir un tubo, que es la tráquea, y más o menos aquí, por donde se unen las dos clavículas, y un poquito para atrás y para abajo, ahí es donde queda la glándula tiroides. Es una glándula que tiene esta forma, como si fuera una mariposa, y lo normal es que no se palpe en un ser humano. Y la forma entonces de palparla pues, no es desde adelante. Entonces, si yo fuera a evaluar una glándula tiroides, de acá no la estaría palpando frente a él, sino que me tengo que ir desde atrás y aquí me voy palpando los esternocleidos mastoideos y llego hasta acá. Y cuando llego hasta acá, trato de no palparla, porque si la palpo ya estaría sospechoso para alguna patología tiroidea. En este caso no la tiene aumentada y trague saliva. Entonces al tragar saliva, ahí palpé un pedacito de la tiroides, pero lo normal. Y lo que palpé se palpa de una textura normal. Gracias. Entonces es algo que no debería ser palpable, y es una glándula que tiene que ver con toda esta parte del metabolismo, pero no debería ser así. La forma o la estructura de la tiroides es una glándula que tiene aquí como un ala, otra ala, y esta parte que la está uniendo en el centro. Cada una de esas dos partes, de esto y esto, se van a llamar lóbulos. Entonces habrá un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho. El lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo están unidos entre sí por un puente, un canal que los comunica. País que fue parte de Colombia en una época, Panamá. Y esta palabra la habrán oído con Panamá, el Istmo de Panamá, un canal que estaría comunicando Océano Pacífico con Atlántico. Entonces aquí yo tengo un canal, un puente que me está uniendo el lóbulo derecho con el izquierdo. La tiroides pesa aproximadamente 20 gramos y
Si yo la mirara por detrás, es decir, si quitara esta tráquea y todos los cartílagos de la laringe, atrás tendría esto que aparece por acá, que son 4 pequeñas estructuras que también hacen parte del sistema endocrino, que son las paratiroides. Si me está hablando ahorita de paracrina, las paratiroides están al lado de la tiroides. Son estas 4 bolitas de acá que voy a cerrar en verde. Estas paratiroides son fundamentales para regular una sustancia que el cuerpo necesita mucho para cumplir diferentes funciones, el calcio. Saben que casi toda la liberación de cualquier vesícula necesita calcio. Entonces, acá es donde se va a regular los niveles de calcio dentro del cuerpo. Y esa regulación de estas glándulas, estoy aquí con por la paratormona, me ha permitido entonces enviarle una señal al hueso para que saque calcio, a los riñones para que guarden calcio, o al intestino para que absorba calcio. Entonces, eso estaría aquí por detrás y nos vamos a centrar en esta que vendría siendo la tiroides. Sería donde la tendríamos con su forma, en un esquema, en un diagrama y ahorita sí en muerto. Por aquí el cartílago tiroides, músculos pretiroideos y acá en azul, lóbulo derecho, istmo, lóbulo izquierdo, y ahí tendríamos a la tiroides. Si la quito y la dejo sola, pues entonces aquí la estaríamos viendo desde el aspecto superior, un lóbulo y un istmo. Esta, a diferencia de esta, está aumentada en tamaño, está incrementada en su volumen. Entonces esto es lo que antiguamente llamaban póseo o llamaban coto, que era como unas personas que tenían aquí una masa o una pelota pues, en la parte anterior del cuello. Entonces tendríamos acá, primero, anatomía, ubicación de la glándula tiroides. Subtema, histología. Esta palabra es logos, estudio o conocimiento de los tejidos, cómo se ve la tiroides vista al microscopio. Entonces, al microscopio la describen como si tuviera múltiples acinos. Entonces, los acinos, ¿qué son? Algo que aquí no se ve tanto, pero no me acuerdo de qué parte es donde comen mucho esto, grosellas, que es algo que es como así, se come con sal en el Pacífico. ¿Sí? Entonces son grosellas, estos son grosellas, como algo que es lobulado por acá, ¿sí? Y esto que es una grosella, que es un fruto, la tiroides vista al microscopio se va a parecer a eso, con un aspecto así de grosella. Al microscopio, entonces estos acinos van a estar empaquetados en algo que se llama folículos. Entonces yo voy a tener aquí, digamos, una célula folicular, otra, múltiples células foliculares. Y si yo ya tengo múltiples células aquí foliculares, a esta unión de todo esto se va a denominar un folículo. Y si yo ya junto muchos folículos, o sea, este por acá, otro por acá, otro por acá, ese sería el aspecto que tendría la tiroides vista al microscopio. Entre diferentes partes de ella estarían por acá un grupo de células que están alrededor de o al lado de, son las parafoliculares, están al lado de los folículos. Entonces estas que son parafoliculares van a producir una sustancia que se llama calcitonina, que también tiene que ver con la regulación del calcio. Y eso es entonces lo que dice aquí el texto, que son células foliculares que se van a acumular en algo que llama folículos, que por fuerita van a tener células parafoliculares o células C, y esas son las que van a producir calcitonina. En esquema, glándula tiroides, la miro al microscopio, tengo células foliculares, que es un folículo, y por fuera tendría células parafoliculares, que son las que producen calcitonina. ¿Y qué más hay? Muchos vasos.
para poder coger T3 y T4. Y aquí, encerrado en el centro de este folículo, hay como una especie de gelatina sin sabor. Esa gelatina sin sabor se llama coloide, una sustancia viscosa. En representación ya más tridimensional, un folículo y la gelatina, otro folículo y la gelatina. Y si yo como muchos de estos y los empaqueto, ese es el aspecto como de grosella. Y hay muchos capilares que estarían por ahí rodeando a esta estructura. La tiroides entonces es una gran cantidad de folículos, ese círculo que ven, que en su centro tiene esta gelatina sin sabor, el coloide. Y este coloide es proteína. ¿Qué proteína? Un nombre que vamos a utilizar mucho en este segmento. Tiroglobulina. Eso es una proteína. ¿Quién es de proteína? Ya saben cómo está producido. Una tiroglobulina. Folículo, coloide, y aquí alrededor, vasos. Al microscopio, y aquí sí ya real, sin ningún tipo de humo, células foliculares, y aquí en el centro, el coloide, por acá. Esa era una sola, y si veo muchas, coloide, y por acá voy a señalar solamente una de las que producen calcitonina, esta de acá, la parafolicular, que está por fuera de. Entonces, bueno, teníamos la estructura macro de la tiroides, cómo se ve al microscopio, y ahora un vistazo global de cómo produce T3 y T4. Primero, ¿cuál estructura del diencéfalo da la materia prima para que la adenohipófisis genere hormonas? Adelantándome al paso. La hipófisis casi, la enzima. Esta enzima de la hipófisis. Y el hipotálamo. Entonces el hipotálamo, por acá, va a producir una sustancia que va a llegar a la adenohipófisis. ¿Qué sustancia va a producir el hipotálamo? Va a ser aquí como si fuera por acá. Este es el hipotálamo, HT. Entonces el hipotálamo va a producir una hormona. Y la hormona es esta, TRH. Y TRH es que una hormona, R es de release, de liberar, ¿sí? Tirotropina, hormona liberadora de tirotropina. Entonces, esta es la madera. Esa madera va a llegar a la parte de adelante o a la parte de atrás de la hipófisis. ¿Dónde están las tirotropas? A la parte de adelante. A la parte de adelante. Entonces, en la parte de adelante, donde tendríamos ahí la adenohipófisis, o sea, aquí estaría la comunicación, el infundíbulo, aquí estaría la hipófisis, parte delante de la hipófisis, y en esa parte delante de la hipófisis, aquí hay unas células que se llamarán tirotropas, y esas células tirotropas, cuando les llegue TRH, van a tener una serie de cambios para que ellas produzcan una hormona que se va a llamar TSH, una de las que vimos ahorita. Entonces, esta es hormona estimulante de la tiroides. Entonces, la liberadora me va a hacer que la hipófisis produzca la estimulante. Y vamos acá, en el cerebro. Esto va a viajar por la sangre. Y cuando viaja por la sangre, va a llegar a esta estructura que está acá, a la glándula tiroides. Es esta TSH, llega hasta aquí, y cuando llega hasta acá, va a comenzar a hacer una serie de cambios para que en estos folículos se produzcan T3 y T4. Cuando ya hayan sido producidos, esto va a ser liberado a la circulación y llegará a muchas partes del cuerpo. ¿Cómo funciona una parte endocrina? Entonces, hasta acá hemos llegado hasta la tiroides. Ahora vamos a ver este pedazo de acá, cómo es el que funciona la síntesis de hormonas tiroideas. Estos son los pasos en texto, y voy a ir como devolviéndome entre esta diapositiva y la que sigue para que tengan entonces una parte más
¿Así como estaba o así? Apagado. Bueno, síntesis de hormonas tiroideas. Es una receta, es un paso a paso. Para yo poder producir hormonas tiroideas necesito un elemento de la tabla periódica. Ese elemento es el yodo. ¿El yodo lo puedo producir como ser humano? No. ¿Qué hay que hacer? Comerlo. Entonces el yodo lo tengo que ingerir dentro de la alimentación y aquí ya consumir algún alimento que tenga yodo, con eso ya tengo el sustrato para poder hacer estas hormonas tiroideas. Entonces tengo que hacer que ese yodo que me he comido, que llegó al estómago, al intestino delgado, lo pueda llevar hasta esta estructura que vendría siendo la glándula tiroidea. Este yodo tiene que entrar hacia la célula folicular. Y entonces, ¿cómo lo va a hacer? Les explico cuál es este dibujo. Esto en rojo, muy simple, un capilar. Esto que está aquí en moradito, una célula folicular. Este es el borde de la célula folicular que está en contacto con el vaso y este es el borde de la célula folicular que está en contacto con el coloide, con la gelatina sin sabor. Entonces, eso es como desde lo más externo hasta lo más interno. Esta célula necesita yodo. ¿Qué sucede? Que aquí adentro hay mucho yodo y aquí no hay tanto yodo, pues en comparación con lo de la parte de acá. Entonces, tiene que ir contra un gradiente de concentración. Si tiene que ir contra un gradiente de concentración, ¿qué tipo de transporte utilizará? ¿Con energía o sin energía? Activa. Necesita un tipo de transporte activo. Necesita un tipo de transporte activo en el cual pueda ir utilizando el ATP para poder hacer que el yodo entre. Entonces va a pasar. Aquí tendríamos el yodo, este I negativo que aparece acá. Y este yodo tiene que pasar desde acá hasta acá. La naturaleza siempre está caña en cuanto a cuánta energía va a utilizar. Entonces tendríamos acá lo siguiente. Podría decir, necesito que entre yodo, podría ser un transportador de yodo, solo para yodo y que utilice ATP y que pueda entrar yodo. Esa sería una opción. Pero la otra vendría siendo acá, hacer un cotransporte. Y eso era uno de los tipos de transporte que les había enseñado. Transporte activo secundario. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, hay una bomba que siempre funciona en el transporte activo primario. Bomba de sodio, potasio, ATP. Saca 3 sodios, mete 2 potasios y necesito volver a meter el sodio. Entonces dice, si yo tengo que volver a meter el sodio utilizando un gradiente de ATP que ya utilicé, pues ¿por qué no aprovecho de una vez ese canal para el sodio y meto el yodo? Entonces, esto es lo que aparece acá, un transportador de sodio-yodo. Entonces el sodio tiene que volver a entrar. Entonces dicen, pues entre, pero venga acá acompañado. Entonces, el sodio es como esos migajeros, siempre lo está echando y echando a la célula folicular, pero cuando lo echan y lo echan y lo echan, siempre pide cacao para volver. Entonces acá la célula folicular le dice, bueno, vuelva, pero tráigase a su amiguito. Entonces eso es lo que está haciendo acá, un transportador de sodio-yodo. Y eso es lo que dice entonces acá esta primera parte, que hay un cotransporte de yodo, que es estimulado por la TSH. Cuando la TSH llega, comienza a decirle a la célula, haga ese cotransporte de sodio-yodo. Y el yodo comienza a entrar. Ya tengo una buena cantidad de yodo acá en la célula folicular. El primer ingrediente, el yodo. ¿Qué sucede con el yodo? Que no es tan frecuente encontrarlo en la naturaleza. Entonces, como no es tan frecuente encontrarlo en la naturaleza, y si yo no consumo yodo voy a tener enfermedades tiroideas, pues los gobiernos decidieron modificar los alimentos para que la gente tenga la suficiente cantidad de yodo. Ustedes compran cualquier sal y la sal, ustedes leen la etiqueta y dice sal yodada. ¿Para qué dice sal yodada? Como si la sal tuviera yodo. La sal normalmente no tiene yodo. Se le añade yodo
una sociedad pues pueda tener sus niveles ya de yodo adecuado para hacer síntesis de algunas tiroideas, y eso fue después de haber visto mucha gente que tenía enfermedades tiroideas y que no tenía la posibilidad de hacer a buenas cantidades de yodo. Y es por eso viene. O también el pan viene, ya saben todo lo que es el ácido fólico, el pan viene fortificado con ácido fólico. El yodo, entonces lo puedo ingerir y lo meto acá. Ya tengo la primera parte para poder hacer esta reserva. Entonces primero, captar el yoduro. La otra parte es hacer esto. Ese yodo que yo ya tengo acá, lo tengo que pasar entonces hacia una próxima. Ingresé el yodo a la célula folicular y tengo que hacer el segundo paso, pasar ese yodo al coloide, es decir, pasarlo desde acá, desde la célula folicular hasta acá. Entonces, al pasarlo puedo utilizar otra proteína. Recuerden que esta es la membrana como externa y esta es la membrana interna. Acá habrá un sim portador y aquí hay una proteína que se llama pendrina. Entonces la pendrina permite que el yodo, que lo tengo acá, pueda pasar ya a esta parte. Esto de acá, el coloide, lo podríamos decir que es como el restaurante, donde se van a fabricar las hormonas tiroideas. Tercer paso, necesito sintetizar una proteína. Esa proteína se va a llamar tiroglobulina. Síntesis de proteína, ADN, retículo plasmático rugoso, codón, anticodón, toda la historia que habíamos visto. Entonces, ¿dónde se van a sintetizar esta tiroglobulina? Pues la tendríamos acá. Ahora un núcleo, un retículo endoplasmático, un aparato de Golgi produce tiroglobulina. Y cuando produce esta tiroglobulina, esta es una proteína enorme, grandotota, y tiene que pasar de acá hasta acá. ¿Qué método de transporte de membrana podría utilizar para sacar algo que es muy grande? Enorme, gigantesco. Y exocitosis, que es la palabra que aparece acá. Entonces, la tiroglobulina es liberada mediante exocitosis a el coloide. Es decir, que acá ya tendríamos la parte que es de una proteína, tiroglobulina, y tengo yodo. Proteína, como la carne. Yo tengo una carne y tengo la sal para echarle a esa carne. Necesito mezclar las dos. Esa vendría siendo, ya tengo la síntesis y la he pasado. ¿Qué debe ocurrir acá? Cuarto paso. Ese yodo no puede ser un yodo normal, tiene que ser un yodo oxidado. Ese paso se llama oxidación de los yoduros. Enzima que se encarga de oxidar ese yodo, una peroxidasa, es oxidasa, oxida. ¿Qué está oxidando esto? Está oxidando un yodo. ¿Qué es ese yodo? Lo he modificado para poder que se pegue mucho mejor a la carne. Es como haber modificado esa sal para que ya se pueda pegar muy fácil, como aparece acá, con la tiroglobulina. Es esta peroxidasa, cogió el yodo, lo modificó para poderlo unir con la proteína, con la tiroglobulina. De ahí que ya es lo que tengo. Comienzo a que a esta proteína comienzo a ir formando como unas especies de cadenas. Les voy a mostrar por aquí. Supongamos que lo blanco es el coloide, el restaurante, y tengo una proteína que vamos a llamar tiroglobulina. A esta tiroglobulina yo le dije pues que ya llevo un yodo oxidado. Entonces ese yodo oxidado se puede ir acoplando con esta tiroglobulina y se puede acoplar un yodo. Aquí hay uno. O yo podría tener algunas partes donde ya acople los yodos. Y así, 1, 2, 1, 2, y podría ir siguiendo en forma continua. Entonces esto vendría siendo esa parte de poder ir pegando, de poder ir haciendo este acople del yodo con la proteína que tendríamos aquí abajo. Y observen aquí cosas que pueden ir pasando.
como aquí. Aquí se acopló un solo yodo, entonces tendría siendo una monoyodo tirosina. Este es uno. Acá hay dos, entonces tendría siendo diyodo tirosina. Entonces ahí ya tendríamos, si se pega uno, si se pega dos, pero si yo llego y hago un enlace entre estos dos, ¿cuántos yodos quedaron? 3. Entonces ya no sería ni mono ni di, sino que sería diyodo tirosina, el nombre que les di ahorita. Entonces esto vendría siendo D3. Si yo ya llego y cojo y pongo una diyodo más otro diyodo, ya no tengo 3, tengo 4. Esta sería una tetrayodo tirosina o, como les había dicho también, tiroxina con X, la misma T4. Y entonces ya puedo ir haciendo diferentes acoples. Y esos acoples, esos acoplamientos que estarían ahí, se están dando es en el coloide. El coloide de esto, yo estoy juntando esta proteína que es la tiroglobulina con yodos para poder ir haciendo esa partición. Pero vean que esto viene aquí pegado, viene junto. Entonces lo tengo que partir, tengo que porcionar. Entonces algunas veces porcionaré para que sean 3 y algunas veces porcionaré para que sean 4. Pues eso es lo que está haciendo el cuerpo a nivel del coloide. Comienza a ir produciendo estas hormonas y esas hormonas las va a ir generando acá. Entonces, esto es un T1 más un T2, sería T3, 2T2, serían aquí un T4. Y acá he fabricado las hormonas tiroideas en el coloide. De acá las tengo en el coloide, pero una hormona viaja es por la sangre. Entonces, para poder que de acá pase aquí, tiene que llevar toda esta parte de acá, ¿sí?, para poder llegar entonces a la circulación. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Aquí están acopladas todas, como la tira que les mostré en la diapositiva pasada. Entonces, cuando pasan, lo que van a hacer es que van a entrar con una molécula grandotota, enorme, entran otra vez al coloide. Pues para entrar, para ser tan grande y con agua, estoy haciendo una pigocitosis. Y cuando llegan acá, unas enzimas que llaman proteasas parten, fragmentan, que era el porcionamiento, y ya tengo T3 y T4. Si yo tenía por acá una monoyodo o una diyodo, va a existir una enzima que llama desyodasa, es decir, yo no necesito la tirosina, porque más bien el aminoácido para seguir produciendo tiroglobulina, y el yodo lo guardo. ¿Por qué? Porque volver a producir hormonas tiroideas. Y este es el ciclo que hace. Yo una vez tengo T3 y T4, los saco a la circulación para poder que lleguen al lugar destino. Entonces ese es el vistazo de la síntesis de las hormonas tiroideas. Normalmente viajan en forma de T4, la gran mayoría. Y cuando lleguen a la célula destino, target, objetivo, se van a transformar en T3. Cuando llega el T3 se pega al núcleo. Si se pega al núcleo, es una hormona liposoluble o hidrosoluble. Liposoluble, porque las lipos son las que atraviesan la membrana, entran al núcleo, pero es una modificación. Las hidro funcionan a través de ese mensaje. Entonces acá se pegan al receptor, se buscan en el DNA, buscan el gen específico y van a producir el efecto que tengan que producir, porque las hormonas tiroideas actúan en todo el cuerpo. Efectos, y ya nos dedicamos entonces a la parte clínica. ¿Qué hacen las hormonas tiroideas? Demasiadas cosas. Son necesarias para crecer y desarrollar. Son como un complemento de la hormona del crecimiento. Tienen una acción para producir calor y termorregular. Aumentan el consumo de oxígeno. Si ustedes miran acá, calor, regulación de temperatura, crecimiento, desarrollo, oxígeno. Estos son factores del metabolismo. Pues, tiene que ver con el metabolismo. Y si seguimos con metabolismo, manejar las proteínas, manejar mucoproteínas, proteínas que tienen moco, manejar la cantidad de agua. Este pedacito es importante
para poder entender cómo funciona la enfermedad de Graves. Ayuda con sintetizar y degradar grasas y sintetizar por acá azúcar. Entonces yo tengo acá glucosa, grasa, proteínas. ¿Qué tengo? Los 3 macronutrientes. Y al tener los 3 macronutrientes, lo que puedo obtener ATP, la glándula tiroidea tiene que ver en cómo manejo yo la energía en el cuerpo. Y si me voy también a optometría, son necesarias para la formación de la vitamina A, una sustancia esencial para una buena función visual y estimulan el crecimiento y la diferenciación de las células. Cuando una persona nace, necesita tener adecuados niveles de esta hormona tiroidea. ¿Por qué? Porque es esencial para acabar de hacer los pasos finales del cerebro. Si un niño nace con hipotiroidismo y no se lo detectan a tiempo, se va a volver bruto. Pero no bruto de no saber matemáticas, retraso mental severo, profundo, local. Entonces, diagnosticar un hipotiroidismo neonatal y manejarlo es asegurarle a ese niño que su cerebro va a ser funcional. Por eso, desde aproximadamente desde el 2000, es obligación en Colombia, niño que nazca, tenga o no tenga plata, se le hace una prueba de TSH, para saber si tiene o no hipotiroidismo, porque es una de las patologías que debería siendo prevenible para ayudar a mejorar esta parte inicial de cómo es esa mielinización a nivel del cerebro. ¿Qué más va haciendo las hormonas tiroideas ya entonces en un adulto? Pues regular esto, metabolismo, porque tenemos aquí a los 3 macronutrientes. Es imprescindible para que el sistema nervioso funcione bien, para la contracción del músculo, para el movimiento del intestino, para el desarrollo de los dientes. Entonces vean que esto me da para un campo enorme de lo que vendrían siendo signos y síntomas. Si existe una alteración en la glándula tiroidea por un exceso de funcionamiento, un exceso de producción de estas hormonas, o de funcionamiento o de acción, vamos a tener muchas enfermedades. Esta tabla la encontrarán ustedes en Robbins, y en Robbins habla de todas las enfermedades principales que se pueden manifestar con un exceso de hormonas tiroideas. La que vamos a ver por hoy tendría siendo esta, o sea, de todas estas no tienen que leer de tiroiditis de Hashimoto, que vendría siendo la segunda más común, ni tienen que leer tiroiditis linfocítica, solamente vamos a hablar de enfermedad de Graves. El nombre completo de la enfermedad vendría siendo enfermedad de Graves-Bessel, y esa vendría siendo la causa más relevante de hipertiroidismo. Características: la tiroides comienza a aumentar de tamaño, los folículos se van volviendo más grandes, y fue estudiada inicialmente por un par de médicos, James Graves y von Bessel, y de ahí fue donde determinó el nombre, que encontraron al microscopio en estos pacientes. Encontraron las siguientes características: entonces, histo, tejido, patos, enfermedad, logos, estudio. Entonces, vieron, el restaurante está chiquito, el coloide no es tan grande, el coloide es pequeño, que los folículos es como si los hubieran metido en un empaque de chain con mucha ropa, viene todo compactado, entonces vienen acá, y el epitelio es más alto, y aquí una clave de qué es lo que está ocurriendo de por qué la enfermedad de Graves-Bessel. Hay muchos linfocitos. Si hay muchos linfocitos, esto me está hablando de que por aquí hay algo autoinmune generando esta enfermedad. Una hiperrespuesta autoinmune. Entonces aquí tendríamos una célula normal, estando sin actividad. Vean que las células foliculares están pequeñitas, normales, pero cuando llegó la TSH para hacer todo lo que les dije ahorita de la coloide, vean cómo las células foliculares se volvieron más anchas, no volviendo más grandes, y el coloide pues aquí estaría ya produciendo. Pero en una enfermedad de Graves, todo esto que ustedes ven para acá morado son linfocitos, muchos linfocitos.
algo autoinmune está pasando ahí. Y el coloide es muy poquito y los folículos están muy empaquetados. Ampliando, pues entonces ahí ya lo deja. Folículos dispersos, coloide escaso y los folículos comprimidos con un epitelio alto. Microscopio. Izquierda. Imagen normal de la tiroides. Coloide, células foliculares. Enfermedad de Graves. El coloide por acá completamente empaquetado. Muchos. Todos estos punticos negros que ustedes ven son linfocitos, pero muchos. Entonces se está hablando de esa hiperrespuesta. Entonces Graves es de que era la que nos íbamos a concentrar, porque es que Graves es casi el 90% de las causas, de las alteraciones de esa tiroides. ¿Qué es lo que sucede con los pacientes con enfermedad de Graves? Que por acá van a tener alto esta palabra que es del inglés, pero ya se las voy a ir entonces traduciendo. Tienen, a ver, antibody, un anticuerpo. Sting, estimulante. R, receptor del TSH. Entonces tienen un anticuerpo estimulante del receptor de TSH. Es decir, tengo una sustancia que me está estimulando donde normalmente se pega el TSH, pero que no es TSH. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Este anticuerpo, ¿quién lo produjo? Un linfocito. Recuerden que los linfocitos B son los que producen anticuerpos. Entonces aquí voy a tener a un simulador, a alguien falso que le está diciendo a la tiroides produzca hormonas tiroideas, pero no es la TSH, sino alguien falsificando y hackeando la forma de cómo debería estar funcionando la tiroides. ¿Por qué comenzó a aparecer? Pues no se sabe. Algunos podrían pensar que es una infección después de un virus, otros parecen que es un patrón familiar, pero la respuesta aún no es clara. Entonces, cuando el falso se pega a su receptor, entonces la célula folicular va a arrancar y va a hacer todo lo que les expliqué previamente. Entrar yodo, producir tiroglobulina, acoplar T1, T2, producir T3, T4, partir T3, T4 y sacando la circulación. Entonces, en sangre tendría muchas hormonas tiroideas. Eso es lo que va haciendo, porque simula casi como si fuera entonces la TSH. Y ahí ya pueden entender qué es lo que pasa con los laboratorios. Toma acá, recordéis. Fábrica que manda la madera a la hipófisis. ¿Cómo se llama la fábrica? Hipotálamo. El hipotálamo produce la liberadora, la TRH. La TRH llega a la parte anterior de la hipófisis. La hipófisis libera TSH. Y la TSH se pega a la tiroides y la tiroides produce T3 y T4. Eso es lo normal. Digamos que este es el eje. Si tengo unos niveles normales de T3 y T4, el hipotálamo dice, bueno, no tengo que mandar más TRH. Eso es lo que ocurriría normalmente. Pero acá llegó el falso. Y el falso es el anticuerpo que estimula el receptor de TSH. Este falso llega a la glándula tiroidea y la glándula tiroidea produce mucho T3 y T4, pero muchísimo, muchísimo. Y entonces, como en la sangre está circulando mucho T3 y T4, ¿qué va a creer el hipotálamo? ¿Tiene que producir más o no tiene que producir TRH? Que no tiene que producir. Entonces eso es un feedback negativo. El hipotálamo cree, no tengo que producir TRH. Si no hay TRH en la hipófisis, ¿hay TSH o no? No. Entonces aquí va a caer la TSH. Y por eso ya pueden entender algo que de primera cara podría parecer contraintuitivo, pero que en realidad tiene su explicación si entienden este eje. Y es que en el hipertiroidismo el TSH está bajito. Lo que uno primero pensaría es,
Hipertiroidismo, mucho. ¿Cómo estaría la TSH? Muy alta. Pues no, está bajita. ¿Y por qué está bajita? Por esta explicación que les acabo de dar. Entonces, laboratorios de la tiroides, la TSH está por el piso, muy baja, y hay mucha hormona tiroidea. Esos son los hallazgos de laboratorio. Por acá tendríamos la explicación, el modelo teórico de cómo hasta el momento se ha entendido esto. Tengo un linfocito B, el linfocito va a producir este anticuerpo, ese anticuerpo se pega al receptor, estimula la célula folicular y la pone a trabajar tanto que la célula se hipertrofia y se altera su funcionamiento de tanto producir T3 y T4. Esa es la hipótesis aceptada hasta el momento. Tiene que hacer muchas alteraciones o muchas modificaciones en el cuerpo. ¿Qué se va a poder presentar? Entonces, primero, por acá, este es un busto de un emperador romano, Cayo Julio César Augusto Germánico, más conocido como Calígula. Calígula asesinado por Casio Longinius, un emperador loco. Entonces, a este le atribuyen una gran cantidad de cosas, y si observan por acá, pareciera que tuviera voz. Calígula, este es el póster de la película. Esta película es viejita, ¿sí? Esta película fue hecha en 1979 y la hizo un cineasta italiano que se llamaba Tinto Brasso, se llamaba Tintoretto. El tipo, yo creo que estaba igual de loco que Calígula. Cogió al mismo actor de una camisa que de pronto me habrán visto por aquí una vez puesta, que es el de la naranja mecánica, pues el mismo actor, Malcolm McDowell, le participó acá. Dentro de las cosas de los mitos que dicen de Calígula, era que él armaba unas fiestas, unas bacanales, contrataba prostitutas y las fiestas eran con animales, zoofilia, asesinatos, él dormía con su caballo allá al lado en la cama. Historias del desorden más grande que ustedes puedan imaginarse, se le atribuyen entonces aquí a Calígula. Y cuando hicieron esta película, resulta que el cineasta, es decir, para que fuera lo más fiel, contrató prostitutas de verdad. Y entonces la película es pesada, es tan pesada que la prohibieron por mucho tiempo en Italia. En Italia solamente la dejaron ver o publicar o vender en el 2007, siendo una película del 79. O sea, la restricción era fuerte porque esto sería como la prohibición, es decir, solo para mayores de 25. O sea, tiene escenas potentes porque ella contrataba para hacer casi una pornografía solo acá. De Calígula se decía que esos trastornos mentales que tenía posiblemente estuvieran asociados a una enfermedad de Graves, la que no tuviera ocio. Y vamos a ver aquí de qué se puede quejar alguien que tiene una enfermedad de Graves. Y cuando veo con esto, bueno, primero vamos a pensar en una mujer. ¿Por qué? Porque la gran mayoría son mujeres las personas que tienen enfermedad de Graves. ¿Hay hombres con enfermedad de Graves? Sí, pero son muy raros. Casi siempre son mujeres. Vamos a pensar entonces en una mujer, y esa mujer va a consulta y ya por todo lo que podría decir, porque ¿qué le pasa a mi señora? No, es que yo mantengo como muy ansiosa, a veces estoy contenta, pero al rato estoy llorando, me siento muy nerviosa, me irrito ya muy fácil, no me pueden hablar porque al ratico ya estoy peleando, yo me trato de concentrar, pero es que no soy capaz de concentrarme, me siento muy débil, fatigada, siento que el corazón se me va a salir, mantengo comiendo, pero estoy baje y baje de peso, y qué pena con usted, doctor, pero no, yo parezco una paloma, es aquí ya cargo y cargo cada vez más, y no me aguanto el calor, ¿sí? Entonces, como estaríamos hoy en una nueva presencia, yo no puedo hablar de tantas cosas, dígame una sola cosa, ¿qué es lo que más le molesta? Pero todo hace parte del espectro de nuestra enfermedad. Todo esto son manifestaciones que podría tener una paciente con enfermedad de Graves. Síntomas es lo que la persona cuenta, lo que la persona dice que tiene. Signos es lo que yo veo, lo que yo defino, lo que yo determino al examen físico.
Entonces, ¿qué podría haber? Uno, es una persona que se mueve y se mueve y se mueve y no es capaz de quedarse quieta, solo cuando le duele. O habla y habla muy rápido. O podría tener por acá debilidad en los músculos proximales, en los hombros o en las caderas. La piel es como muy delgadita, muy húmeda. La piel es como de una consistencia así como pastosa, como chiclosa. El pelo es delgadito, pero se le cae muy fácil. Las uñas muy frágiles, se le caen muy fácil. Y ahorita hablamos entonces de los delgaderos oculares. Por el momento, vayan mirando acá. La mirada pues está fija, como que no es capaz de mover el ojo. Y tiene inflamación. Hemosis es una parte de edema. Hay edema alrededor de la órbita y ahorita hablamos de este término. Puede haber proptosis. Hay algunos hallazgos del corazón acelerado, algunas arritmias, dificultad para respirar. Estos son sí. Y el laboratorio, ya saben cómo va a salir. El TSH por el suelo, prácticamente suprimido. Y T3 y T4 muy altos. ¿Sí? El resto les van otros los médicos. Pero así para efectos de esta clase, TSH bajo y T3 y T4 elevado. Les decía entonces que puede tener algunos hallazgos oculares y he aquí el porqué de centrarnos más en esta patología. Porque esto es lo que ocurre. Tiene este aspecto, entonces por acá, como de ojos saltones. Y si miran a esta mujer y bajamos y no nos concentramos en los ojos, sino que nos concentramos en su cuello, vean que aquí hay una gran pelota por acá, que es la tiroides. Yo le dije que no podía ni ver ni palpar, pero en este caso, sin palparla, se ve. Esto es lo que se llama óseo, por acá. Y tendríamos esta parte de hallazgos oculares. Entonces, tenemos acá una mujer que está irritable, que no es capaz de concentrarse, que el pelo se le cae muy fácil, que las uñas se le caen muy fácil, que está nerviosa y que no se concentra y que además los ojos van adquiriendo esta parte de acá. Una vista anterior, una vista lateral. Entonces, nos vamos a centrar en la triada clínica de la enfermedad de Graves. ¿Cuál es la triada clínica? En Graves hay, uno, ormitopatía. ¿Y qué es la ormitopatía? Todas estas alteraciones oculares. Tendremos por acá los bulging como ojos de aspecto salido. Hay una retracción de los párpados y aquí existiría algo de enrojecimiento.